Buenos días, mis amados hermanos y oyentes. Gracias a Dios estamos un día más en esta mañana aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el propósito, y de llevar la palabra de Dios a los hogares, a los corazones, y que podamos aprender de ella, ¿verdad? Y examinarnos y poder meditar en ella, ¿verdad? Que es la guía a la vida eterna. Esta mañana vamos a leer en Mateos 7:21. Mateos 7:21 va a ser la enseñanza de esta mañana, o la lectura, o el tema de esta mañana. ¿A qué Señor usted le sirve? ¿A cuál Señor? Y cuando hablamos del Señor, pues sabemos que es a nuestro Señor Jesucristo o a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Este tema tal vez sea poco fuerte para muchos, o muchas veces es el mensaje que debemos de predicar, porque en estos tiempos hemos visto cómo se ha levantado tanta gente y tantos hombres que quieren llevar la palabra de Dios, pero con engaños y con una cuestión de querer hacer dinero con el evangelio. Y eso me duele en mi corazón, eso me da tristeza, porque a muchos otros siervos de Dios que realmente llevan la palabra de Dios, porque se dedican a Dios, piden a Dios por guía, que los ilumine con nobleza, con un corazón contrito y humillado. Otros hombres llevan el evangelio para a ver qué provecho sacan de él. Y en la palabra de Dios nos dice en Mateo 7:21, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Señor Celestial? El Padre nos ha dado mandamientos, nos ha dado instrucciones, nos ha dejado este libro santo para que nosotros podamos aprender de él y saber cuáles son sus ordenanzas, cómo debemos llevar nuestra vida delante de él. Nosotros somos débiles, somos humanos, cometemos errores, pero la palabra de Dios nos enseña cómo corregir esos errores, cómo suplicarle a Dios que Él nos dé la guía y la enseñanza que necesitamos cada día. Nosotros no tenemos nada. Todo lo que hay alrededor de nosotros, o todo lo que vemos, inclusive las cosas materiales, teléfonos o computadoras, el Señor las hizo para nosotros. El Señor ha hecho todo, aunque muchas veces cuestionamos eso, ¿no? Pues yo sé que una compañía lo hizo, pero el Señor dio el privilegio de que esa compañía hiciera los aparatos o las computadoras, teléfonos, cosas materiales, carros, aviones. Dios puso todo para el hombre. Dios ha dado inteligencia al hombre para hacer eso. Sin la inteligencia que Dios ha dado, no fuéramos nada. O sea, todo lo ha dado el Señor. Y mucha gente se ha envanecido que yo hago esto, que yo hago el otro, y que yo soy mejor que esto, y que yo soy... Nadie es mejor que nadie, dice la palabra de Dios. Todos somos insensatos, ignorantes, nos dice la palabra de Dios, y más aquellos que no conocen. Usted podrá ser un genio, o podrá ser un ingeniero muy exitoso, un banquero muy exitoso, un doctor muy exitoso, pero si no tiene a Dios en su corazón, es un ignorante. Así nos lo habla la palabra de Dios, clarito. La palabra de Dios no anda con medias enseñanzas. La palabra de Dios nos dice cómo debemos andar en él. Y la palabra, vuelvo a repetir, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿A cuál día? Aquel día cuando uno dé cuentas enfrente de él. Ese es el día. Dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjese qué palabras
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. ¿Cuántos hombres o iglesias o ministerios tienen muy bonitos grupos de alabanza, tienen muy bonita iglesia, muy adornada, muy bonita, pero muchas de esas iglesias le dirán, o muchos de aquellos pastores o profetas que se hacen llamar hoy, o apóstoles que han salido hoy como que cayeron del cielo, pero muchos de ellos dirán en aquel día: Señor, Señor, nosotros hicimos esto en tu nombre, hicimos tantas cosas. Y el Señor va a responder: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque buscan más su porvenir, buscan triunfar, de que sean el profeta fulano o sutano con un nombre, o salir en las redes sociales como que es el portador de todas las profecías, o el apóstol. Los apóstoles eran hombres, siervos de Dios, eran siervos humildes que salían a predicar a la palabra de Dios con tantas inconvenientes. Ahora los apóstoles de hoy salen sus carros nuevos, ahí salen firmándose que van viajando y van haciendo cosas con la tecnología, y no estoy en contra de eso, pero se ve luego que es el afán de ellos. Se ve hasta en el vestir de ellos se nota cómo hay hipocresía en tantos apóstoles. Yo conozco muchos y he visto muchos apóstoles, y con todo respeto, como dos creo que son apóstoles, y no se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar siervos de Dios. Y eso uno lo ve, cuando uno ve a estas personas que se elevan y creen que están en la luna porque su ministerio está creciendo, llevan un ritmo acelerado de muchas citas o agenda llena, pero ¿qué es lo que están predicando? ¿Qué es el mensaje que están llevando? Si la profecía ya está en la palabra de Dios, si las cosas de Dios ya están hechas y manifestadas, para que nosotros nomás las llevemos y las predicamos como siervos inútiles, no como personas que nos admiren o que nos lleven en alabanza, y que nuestro nombre esté. Eso no es el apóstol. El apóstol o el profeta o el siervo de Dios es aquel que se somete a Dios y que con humildad lleva la palabra, y cuando el Dios se manifiesta le da la honra y la gloria a Dios. Mucha gente hoy en estos momentos lleva algo para alguna cosa que haya pasado, en algún catástrofe o alguna cosa de inclemencia del tiempo, algún huracán, algún temblor, y hacen más alarde de lo que llevan, de lo que hacen. Me da tristeza ver eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos habla de esa manera. Dice que tu mano no se dé cuenta, de tu mano derecha no se dé cuenta de tu mano izquierda lo que hace. Y aquí tratamos ahora con las redes sociales de promovernos como celebridades mundanas. La verdad, así está la cosa hoy. Ahora todo se celebra como si fueran artistas o como si fueran cosas del mundo, la verdad. Y eso es triste. El Evangelio no nos habla de esta manera. Tenemos que tener respeto a las cosas de Dios. Tenemos que someternos a las cosas de Dios primeramente, y tener una comunicación con Dios, qué es lo que Él quiere. Dios nos puede... Estos hombres que habla aquí en Mateo 21, dice que hacían milagros y profetizaban. Pero mira el final de ellos. Apartados de mí, hacedores del mal.
porque era por, por alabarse ellos, por sus vanidades, por sus vidas que querían sobresalir sobre otros. Ahora cualquiera se llama apóstol. Y eso, para un apóstol es, la palabra es enviado. Ahora lo quieren hacer como que es una gran cosa el apóstol, como que es un, un Cristo. Y no, el apóstol es un enviado, es un siervo, uno que lo envían a predicar la palabra, como a Jeremías, como Isaías, como Daniel, hombres que fueron a predicar la palabra de Dios sin enaltecerse, sin creerse la última Coca-Cola del desierto. Miren lo que nos dice en Abdías, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer Abdías. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Dice, hoy tanta gente altiva, tantos hombres que se dicen profetas, apóstoles o siervos de Dios que son altivos. Han desplumado a las ovejas, las han quitado la lana. Yo he estado en iglesias donde son de la prosperidad y lo único que es quitarte el dinero, vilmente, con astucia, usan la palabra para sus propios bienes. Lamentablemente, aquí en la área donde vivimos hay muchos de esos. Y no nomás aquí, hay en todo el mundo, pero aquí donde estamos hay personas que todavía están predicando la prosperidad, que si tú das tanto dinero, que si tú das 100 o 50, Dios te va a manifestarte, Dios te va a bendecir cuando tú te sometas a Él. Tú no tienes que dar ni un 5 si no sale de tu corazón, porque si lo das por sentirte presionado o porque el otro dio y tú también, Dios no considera eso una ofrenda. Dios considera tu ofrenda de tu corazón, lo que tú das de corazón. Si tú no tienes para dar, pero has dado de tu corazón alabanza, gloria a Dios, esa es una ofrenda que Él quiere. Él no quiere tu dinero. El que quiere tu dinero son esos siervos incómodos, perversos, malvados, que traen esa clase de enseñanzas. Dios quiere tu corazón, no quiere tu dinero. Él quiere que tú seas un discípulo, un hombre que aprenda de la palabra de Dios, que se someta a Él. No te sometas al hombre, sométete a Dios. Mire lo que dice Abdías. Dice, si te remontares como águila, y aunque entrares entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Yo conozco algunos pastores, algunos apóstoles, algunos profetas. La verdad que da tristeza ver. Da tristeza ver cómo se proyectan en las redes sociales o en sus ministerios, tremendamente deplorables. Porque siendo siervos, porque Dios les ha puesto un ministerio, les ha dado dones, los usan indebidamente. Y eso da tristeza porque el día que Dios los llame a cuentas, aquí dice la palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, o a todo aquel que predica y que ponen multitudes a gritar aleluya, aménes, y una congregación que dicen que hay mucho gozo y que el gozo del Señor, hay muchas veces son emociones, son cosas que el hombre cría, no Dios. Cuando el Espíritu de Dios cae sobre alguien, es personal. Dios levanta a los hombres que lo aman, que lo buscan de madrugada, que oran, que se someten a Él. Aquel hombre que ha sido ofendido, aquel hombre que ha sido despojado y que no actúa con venganza, que no actúa con celos, o no actúa con envidia. Ese es el hombre que Dios ama, ese es el hombre que Dios quiere. Si Cristo Jesús le lavó los pies a sus discípulos antes de ser crucificado,
¿por qué nosotros nos queremos alzar como si fuéramos más que aún que los discípulos y que los apóstoles? Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué tremendo va a ser. Aquellos que están viviendo Mateo 7:21, yo les digo que se hagan un análisis de su vida. ¿Por qué? Porque trabajar en vano en la obra de Dios, yo creo que sería doloroso. Examinemos, dice en Salmos 139, 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Nos tenemos que examinar, hermanos. Nos tenemos que ver qué estamos haciendo para la obra de Dios, porque los días son cortos, hermano. Y si estamos llevando un evangelio erróneo para crecer nosotros o para que nuestro ministerio crezca, para que sea famoso, estamos haciéndolo mal. Estamos para que las almas se salven, hermanos. Para que las almas lleguen a Dios. Ahorita hay muchas redes sociales, mucha gente que predica o que habla de las cosas de Dios en radios de internet, que realmente, si yo veo a la gente que está ahí y veo la gente cómo actúa y cómo se maneja esa gente, da tristeza, ¿verdad? Que se creen artistas, que se creen gente que porque pone versículos o pone, por decir, algún versículo o enseñanzas o algún poema, y creen que con eso van a agradar a Dios, cuando sus vidas, cuando su actitud son de vanagloria, y eso da tristeza. Debemos de andar tranquilos, humillados ante Dios, no ante el mundo, ante Dios. Hacerlo con respeto ante Dios, vernos cómo nos vestimos ante Dios, vemos cómo nos comportamos ante Dios, ve cómo andamos ante Dios, lo que decimos. Porque hay un dicho, o este escritor Spurgeon, lo voy a poner aquí, me sé que aquí lo tengo, que me llamó la atención. A ver si lo tengo aquí. Dice Charles Spurgeon, un teólogo de antaño, dice, Dios nos libre de aquellos que son ángeles en la calle y santos en la iglesia y demonios en la casa. Así pasa mucho. En la calle uno anda predicando y anda manifestándose que es un siervo y orando por todo el mundo. Y en las iglesias manifestando de que ellos son unos siervazos de Dios, unos apostolazos de Dios, unos profetizazos de Dios, y son más que demonios en su casa, dice este hombre, ¿verdad? Y pues sí suele suceder mucho. Por eso dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice que responderá, entonces les declararé, no os conozco. No os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos al Salmo 7:11, a ver qué nos dice la palabra de Dios. En el Salmo 7:11 nos dice de esta manera, Dios es justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí que el impío concibió maldad, y se preñó de iniquidad, y dio luz
el engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Todos estos profetas, todos estos apóstoles, todos estos que según hablan la palabra de Dios y la manifiestan y la llevan a muchas casas, pero dice que en sus casas son demonios. Dios nos libre de caer en este capítulo que dice Mateo 7:21, que en aquel día el Señor nos haga a un lado por no llevar su palabra correcta, por no hacer lo que Él nos dice, por querer monetizar, por querer ganar ganancias a través del Evangelio. Claro que la palabra de Dios nos dice que el obrero es digno de su salario, que podemos de vivir del Evangelio, pero con humildad, hermanos, con humildad. La gente está tan liberada, tan inconsciente por la actuación de esos líderes que creen que son líderes y lo único que es manchar el Evangelio. Manchan el Evangelio. Pero hay un día que se van a enfrentar con el Señor. Y yo no los digo de mala fe, hermanos, y con todo respeto les digo, sométanse a Dios. Dejen las vanidades, dejen de querer llamar la atención para ser famosos o para crear un legado. No, el legado más hermoso que puede crear un siervo de Dios es la humildad. Enseñarle la humildad a sus hijos. Les enseñen cómo comportarse en los altares. Hay tantos grupos de alabanza que ahí le alaban a Dios, pero los muchachitos o jovencitos o aún adultos salen y hablan chistes colorados, chistes de mal gusto que a Dios no le agradan, o hacen chistes de cosas o se mofan de gente, y eso a Dios no le agrada. Le digo porque yo un día fui joven y lo hice. Yo estaba en una iglesia donde nos mofábamos de la gente, y según el pastor nos tenía como buenos jóvenes, como buenos. No, hermanos, porque hay que enseñar a nuestros hijos a respetar a los líderes, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a que respeten a Dios. A nosotros no, a Dios. Que tengan respeto, porque ese día va a llegar cuando diga el Señor, apartaos de mí, hacedores del mal. Y no queremos eso, hermano, con todo respeto. Yo no quiero que nadie, ningún siervo, ni uno que ande predicando, ni uno que ande llevando el Evangelio, trabaje en vano. Sométanse a las cosas de Dios. Se lo suplico, porque será triste, porque hay mucha gente que se está perdiendo a causa de tantos profetas y de tanta gente que habla de prosperidad, que la gente ya no cree. O la gente va por un milagro a cuestión de dejar dinero, y eso es triste, hermanos, tristísimo. Abandonen ese camino, sométanse a Dios. Si tienen que empezar de cero, empiecen de cero. Pero busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Ese modo de vivir, ese modo de hacer evangelismo, ese modo de predicar es erróneo, hermanos. La Biblia nos habla claramente de que es erróneo. Cualquier persona que busca su propio bien caerá en su propia red. Dice en Mateo 6:19, dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde el ladrón mina y hurta, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Señor, que nos libre. Yo le ruego al Señor que nos libre de nosotros caer en esto. Y le
Y oro por muchos hermanos, y yo sé que también muchos hermanos oran porque yo también necesito las oraciones, porque estamos dando mal testimonio. Y la gente se está perdiendo a causa de nuestros testimonios como líderes. La gente no quiere venir a las iglesias. Y la gente que va a la iglesia está siendo engañada, hermanos. Hablemos la palabra de Dios. Mantengámonos lejos de la avaricia, de la codicia, del yo. Mantengámonos lejos de eso y pedámosle a Dios que nos mantenga lejos de eso. Yo sé que muchos hombres hablan la palabra como es, la sana doctrina. Pero yo también sé que muchos dicen que hablan la sana doctrina, pero con sus hechos y sus frutos dicen lo contrario. Hermanos, yo no quiero ofender a nadie, yo solo quiero que todos podamos entrar en el reino de Dios. Yo los amo en Cristo y espero que si yo los ofendí con esta predicación, oren por mí y pídanle a Dios que si yo estoy mal, que Él me cambie. Pero si ustedes están mal, pídanle a Dios que los cambie también a ustedes. Vale más un fin con esperanza que un fin sin esperanza. Estamos aquí en Marrana, Arizona, en el 13610 North Sandario Road, y el teléfono a llamar es el 520-682-4201, hermanos. Si tienen alguna pregunta o quieren hablar conmigo, personalmente mi teléfono es el 520-250-1673. Dios me los bendiga. Sométanse a las cosas de Dios, porque hay mucha gente que necesita las cosas de Dios, pero cuando le llevamos el evangelio se lo llevamos erróneo. Se lo llevamos con intereses de que se vengan a nuestras iglesias para nosotros, pero no nos interesan sus almas. No nos interesa que ellos se salven. Nos interesa que llenen un local. Eso es lo que no quiere Dios. Nosotros podemos llenar un local de muchas almas, pero no es el propósito. El propósito es de llenarlas de almas que se entreguen a Dios, que conozcan a Dios, que tengan una relación con Dios personal. Porque Dios nos va a pedir cuentas. Líderes, pastores, apóstoles, profetas, maestros, todos aquellos que tengan un ministerio, lean la palabra, fijen lo que quiere decir Dios, no lo que quiere decir un profeta o un apóstol. Estoy hablando de los de hoy, porque los apóstoles y los profetas o los discípulos que están aquí en este libro sagrado, de estos debemos aprender, de ellos debemos, cómo se comportaban, cómo eran, cómo es realmente el evangelio. Como aquellos hombres del camino, aquellos de la senda antigua, aquellos hombres que fueron apresados, crucificados o torturados también por llevar el evangelio. ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos jugando al evangelio? ¿Estamos jugando a ser cristianos? ¿Estamos jugando a ser apóstoles? ¿Estamos jugando a ser profetas? Hermanos, hay un versículo y un capítulo de Mateo 7 que debemos meditar en él. Hay 7 iglesias en Apocalipsis que nos hablan la palabra de Dios. ¿A cuál iglesia de Apocalipsis eres tú? Pastor, apóstol, evangelista, maestro. ¿A cuál? Hay que analizarnos dónde andamos, porque Dios nos va a pedir cuentas. Espero que aquellos que estén oyendo este mensaje, que no son creyentes, que el evangelio es serio y nos pide cuentas. Y Dios ha sembrado su espíritu en cada humano, en cada persona que es sobreviviente o vive. Dios ha sembrado el espíritu de Él en nosotros y nos va a pedir cuentas, porque dice, ya hemos hablado que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él nos va a pedir cuentas de eso también. Dios me los bendiga, hermanos, esta mañana. Síganse gozando y alábenle que Él vive, y vamos a seguir enseñando la palabra de Dios, y sigan orando por mí, y los que
quieran hablar conmigo, háblenme y conversaremos la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios y está escrito ahí, yo lo creo. Dios me los bendiga. Amén, amén, amén.